Changuín querido, Papu querido del alma, o mejor dicho, rústico, porque en esta ocasión me tengo que sacar el cassette de amigo para ponerme el cassette de entrevistado. Tengo el gran placer de estar invitado a la nueva edición del podcast del No Ya Lo Tenemos, con el gran rústico y su aliado Mafuba. Es un gran placer. Principalmente porque Rústico es un amigo entrañable desde hace muchos años, allá por 2004 nos conocimos. Mucho más placer, para más placer, porque me invita a participar en un proyecto personal de él. Para más placer, me invita a participar en un proyecto personal de él con algo que me apasiona absolutamente. Y para mucho más placer, en un formato que es algo absolutamente nuevo y nunca experimenté. Así que son un montón de cosas que me dan mucho placer. eh, Me invita mi gran amigo Rústico a dar una breve reseña sobre mi banda favorita, que es Iron Maiden, en ocasión de haberse editado su último álbum, llamado Senjutsu, que tiene una traducción desde el japonés, algo así como tácticas y estrategias de guerra. Ya cuando nos conocimos con Rústico en el 2004, yo ya venía escuchando Maiden desde hace bastante. Yo empecé a los 11, 12 años con un recopilatorio que se llama Best of the Beast, gracias a un compañero de la secundaria. Y desde entonces, bueno, empecé a devorarme absolutamente todo lo que tenía que ver con Maiden porque me atrapó desde la estética, las ilustraciones, hasta, por supuesto, lo compositivo, lo musical, la mística que tiene la banda, que ya es un ícono del rock pesado y el heavy metal allá por sus inicios a fines de la década del 70, principios de los 80. Se ha vuelto casi una religión en mi vida. He sido coleccionista, he comprado cuanto disco, vinilo, cassette, VHS, DVD, articulito que hubiera dando vueltas con su nombre. Los he visto en vivo más de 50 veces alrededor de todo el planeta y hoy por hoy se lo estoy inculcando a mi hija, que por suerte le está gustando. Por su bien le está gustando. Así que es una alegría poder compartir un poco de esto, no solo con él y con Mafuba, sino con los oyentes del podcast. Se esperaba el lanzamiento de este último álbum de Maiden desde hace ya un par de años. El último disco de estudio de la banda había sido en 2015, el álbum The Book of Souls. Muy aclamado y con excelente crítica que los llevó, por supuesto, y como tienen acostumbrados a girar por todo el mundo. Y ya Maiden, desde la reunión grande que tuvieron en el año 99, en que se convirtieron en una formación de 6 integrantes, hasta ese entonces siempre habían sido 5 músicos, con la partida de Bruce Dickinson, su cantante emblema, en el año 93, y previo también abandono de Adrian Smith en el año 89, uno de los violeros. Maiden había entrado en una época en que los fanáticos más acérrimos se habían alejado un poco porque se había perdido esa mística de la época dorada de los álbumes The Number of the Beast, Peace of Mind, Powerslave, Somewhere in Time, Seventh Son of the Seventh Son, y se habían metido en un terreno un poco más crudo, habían vuelto a las raíces más rockeras, sin la poética de esa época dorada, ¿no? Casi toda la década del 90 transcurrió con una experimentación por parte de Steve Harris, su fundador, quien trajo otro vocalista nuevo, con una onda absolutamente distinta. Grabaron 2 álbumes muy oscuros, principalmente
The X Factor en el año 94. Pero bueno, para beneplácito de los fanáticos más die hard, por así decirlo, en el año 99 le suena el teléfono de vuelta a Bruce Dickinson y a Adrian Smith, que volvieron a sumarse a la banda, y ya para quedar como un sexteto. Desde entonces grabaron 6 álbums, Brave New World, que para mí es la cumbre de la composición de Maiden, si bien cualquier fanático diría que lo mejor de Maiden estuvo en los 80, para mí el álbum Brave New World en lo personal es una obra maestra y al día de hoy mi favorita, que puede ser algo bastante controversial por esto mismo que decíamos. La época dorada de Maiden para la gran masa de público estuvo en los 80, pero bueno, para mí está en el año 2000 cuando graban Brave New World. Desde entonces sacaron 6 álbums, con mucho más tiempo en el medio, entre disco y disco. Muchas giras en el medio, gente que ya estaba volviéndose un poco más grande. Se ve que le fue poniendo pausas en lo compositivo, pero bueno, ahora se había acentuado mucho porque el último álbum se había editado en el año 2015. Ya son 6 años transcurridos en el medio y ya era necesario para calmar una sed de metal que teníamos los fanáticos. Tengo que ser muy franco y es que sentí cierta decepción cuando llegó el primer corte de difusión. Se había anunciado ya que Maiden se traía algo entre manos a principios de año. Ya con el correr de los meses, cerca de junio, se dio a entender que venía el álbum número 17 de la banda. Empezaron a hacerse un poco los misteriosos con publicaciones en las redes sociales que daban a entender que era inminente el anuncio de un nuevo disco, el que fue anunciado, si mal no recuerdo ya, durante agosto. A principios de agosto, con un corte de difusión, un single llamado The Writings on the Wall. Publicaron una fecha y hora en la que se iba a hacer realidad el lanzamiento en vivo en todo el mundo a través de la plataforma YouTube, con un videoclip. Y bueno, ahí por supuesto a esa hora estábamos todos prendidos contando los minutos y los segundos hasta que arrancara esta nueva canción que se traía Maiden. La vi, la escuché, se trataba de un videoclip animado bastante similar a lo que hace McFarlane, que creo que no fue McFarlane el autor del videoclip, pero siguiendo una onda ilustrativa bastante similar. El concepto estaba bueno, la canción respetaba los cánones de un single, un tema no muy largo, ganchero, pero me había quedado con gusto a poco. Tengo que ser franco y incluso siendo muy fanático, creo que llegué a un momento de madurez, por así decirlo, dentro de mi fanatismo en el que me permito admitir cuando hay algo que no me gusta, así también como hay algo que me vuela la cabeza. Y en este caso no me había movido ni un pelo lo nuevo que estaba haciendo mi banda favorita, así que opté por darle un par más de escuchadas, con no mucho más frutos. Y bueno, decidí dejarlo ahí en stand-by hasta que llegase el disco nuevo. Unas semanitas después se anunciaba también el lanzamiento del segundo single, llamado Stratego. Y bueno, también misma mecánica, se había dispuesto una fecha y hora exclusiva para el lanzamiento mundial, esta vez también desde YouTube y otras plataformas más como Spotify. Lo escuché, llegó a mis oídos, tampoco terminaba de convencerme del todo, entonces ahí fue donde me preocupé y dije, quizá en este momento es que
estos muñecos llegaron al pináculo de su capacidad compositiva. Quizás sea momento de admitir que el final está cerca, la despedida está por llegar y están tratando de despedirse de forma decorosa. Así que una vez más y con una doble desilusión, decidí guardar mis últimas esperanzas hasta el día del lanzamiento oficial del álbum. El disco se estaba por estrenar el día 3 de septiembre, el día creo que 31 de agosto ya lo habíamos conseguido pirateado porque la discográfica ya se había encargado de distribuirlo a todos los comercios de música y disquerías del planeta, así que algún travieso se encargó de grabarlo y distribuirlo. Y este tipo de cosas en una época como la que vivimos hoy viaja rapidísimo, así que por suerte me llegó al WhatsApp desde un amigo brasilero, Arthur Santos, que me preguntó, ¿lo tenés? Le dije, no, todavía no, ¿vos? Mirá tu celular, me dice. Y en el WhatsApp tenía 10 archivos de audio, así que le mandé un gran beso virtual. Hice lo propio también, repartiéndolo entre todos mis amigos maideneros, y me vine a mi casa a internar y a escucharlo. La verdad que todo lo poco que me habían dado en los primeros 2 temas de difusión se esfumó y me pegaron una piña tremenda. Por suerte. Por supuesto también uno escucha por primera vez un disco de su banda favorita con mucha manija, y esa manija seguramente tergiversa un poco los sentidos y lo infla un poco al sentimiento, ¿no? En el momento en que escuché por primera vez todos los temas, hasta los temas que me habían parecido una basofia, la primera vez que los escuché me parecieron temazos. Es un disco que después de un par de escuchas no solamente me dejó con un sabor hermoso en la oreja, sino que también me hizo valorar mucho los últimos trabajos que habían estado haciendo, porque es un álbum, Senjutsu, que tiene muchas reminiscencias de los últimos discos, de los últimos 10 años, e inclusive muchas reminiscencias de lo que fue The X Factor y Virtual Eleven, esos 2 discos que Maiden grabó después de la salida de Bruce Dickinson con el cantante Blaze Bayley, con una atmósfera tan oscura, ¿no? En este caso se habían encargado de, o consciente o inconscientemente, de reciclar pasajes, de reciclar riffs, de reciclar introducciones o pasajes de acordes que ya estaban presentes en estos discos de la última década, pero realmente lo hacen con mucha maestría, con muy buen gusto, con temas que ya se habían hecho bastante frecuente en la discografía de la última década de Maiden, largos, temas de más de 7 minutos, 8 minutos, temas épicos. Senjutsu está orientado a la mitología japonesa, a la historia japonesa, ya desde el arte de tapa, que es un Eddie samurái. Tiene un par de temas que te ilustran esta temática. Últimamente siempre lo han estado haciendo. Ya el disco anterior, The Book of Souls, estaba bastante relacionado con lo que es la mitología maya. Y bueno, Maiden siempre es así. Más que nada Steve Harris, su fundador, que es un tipo ultra culto. Las letras de Maiden siempre tienen o un significado o un origen, si no es literario, es histórico o es filosófico. Entonces es algo que no extraña al escucha de Maiden. Y en este caso, bueno, la onda que tomaron fue bastante oriental. Está plasmado en un par de temas, principalmente en el primero, que le da inicio al álbum. Y bueno, el álbum en general se desarrolla con una onda
bastante progresiva, épica, temas largos como mencionaba recién, temas rockeros. Inclusive hay un par de temas en el que se nota muchísimo la mano compositiva de Bruce Dickinson y Adrian Smith, que te trasladan a la época solista de Bruce Dickinson, que también contó con Adrian Smith allá por 97, 98, 99, 2000, antes de volver a Maiden. Y creo que inclusive pueden tratarse de temas que deben haber quedado fuera de la grabación de un virtual disco solista de Dickinson, que se estuvo manejando ese rumor los últimos años, que Bruce Dickinson también ya tenía material solista para editar. Yo creo que Steve Harris vio ahí un par de joyas y le dijo: hermano, esto lo traes a Maiden. Y lo bautizaron con temas de Maiden. Son el tema Days of Future Past y, si mal no recuerdo, el otro es Lost in a Lost World. Y bueno, el resto de los temas también siguen la misma onda progresiva en la que se ha querido involucrar a Steve Harris los últimos años, cerrando con 3 temas de 10 minutos. Uno, cuando se anunció la salida del disco, la banda lo único que hizo fue revelar el arte de tapa, el track listing y la duración de los temas, a su vez que los nombres de los compositores de cada tema. Y llamaba la atención ver un disco que cerraba con 3 temas de 10 minutos cada uno. Entonces no sabías si te estabas por enfrentar a uno de los cierres más épicos de Maiden de toda su historia, o uno de los cierres más embolantes de toda la historia de Maiden. Y por suerte fue lo primero, porque el primero de ellos se llama Death of the Celts, la muerte de los celtas, que uno cuando lo escucha se retrotrae al disco Virtual Eleven del 98, porque hay un tema de Clansman que es muy muy similar, esa onda celta de los Highlands, un tema excelente, con mucha letra, mucha poesía, muy épico. Le sigue The Parchment y termina con Hell on Earth. Estos 2 últimos temas en especial son de lo mejor y más poderoso que ha escrito Maiden en los últimos 8 o 9 años. La verdad que después de haberlo escuchado unas 78 veces como corresponde, llego a la conclusión de que todo lo que es Maiden post 2000, después de Brave New World, que es mi álbum favorito, este álbum está ahí nomás, un pequeño escalón por abajo. Es excelente la calidad, es excelente la composición, la musicalidad, la madurez que han alcanzado estos muchachos, que ahora sí yo me imagino que están mucho más cerca de decir adiós. Si este no es el adiós, no me espero que sea mucho más allá de un disco más, pero al menos nos han regalado una obra que sencillamente podría estar dentro de los lanzamientos top del año. Está hoy por hoy peleando los rankings ingleses en los top 3, ha sido recibido con ovaciones en todo el planeta, y la verdad que yo valoro no solamente el hecho de que a sus 60 y pico de años se sienten a componer y a grabar un álbum, pudiendo estar tranquilamente jugando al golf en las Maldivas, porque es gente que se ha hartado de hacer plata, porque es gente que se ha hartado de laburar de la música en una industria que se ha desvirtuado un poco, se ha prostituido un poco, y estos muchachos siempre se han mantenido muy muy fieles a la tradición de laburar para el fanático y para ganar nuevo público. Una cosa que siempre me llamó la atención cada vez que los pude ver en vivo es que no te encontrás solamente al típico heavy melancólico de los 80, gordo, panzón, pelado de 40 años, sino que cada vez más chicos chiquitos,
estaban ahí para verlos, y en cada gira que pasaba, chicos más jóvenes, y eso es producto de estar permanentemente reinventándose, laburando y haciendo música de calidad. Así que ha sido un placer enorme poder haber escuchado un disco como este. Todavía lo sigo escuchando, lo tengo en el MP3 en la camioneta, lo tengo en el celular, en todos lados. En el laburo todos los días tengo una manija tremenda donde Spotify está en repeat, en bucle todo el tiempo. Así que hasta que no aparezca algo que me pegue otra piña mucho más fuerte, tengo a Senjutsu ahí en un rinconcito muy especial de mi corazón, porque también llega en un momento muy lindo de mi vida, así que está rodeado de cosas lindas. Así que bueno, en breves palabras, recomiendo a todo aquel que no lo escuchó que lo escuche, a todo aquel que no escuchó jamás Maiden que los escuche, porque no solamente dentro de lo que es el rock, sino la música en general han dejado un sello y son un emblema de musicalidad, ¿no? Así que espero cautivar a nuevos escuchas a escuchar esta banda que tanto amo. Y dicho esto, le dejo un enorme abrazo a mi amigo del alma Rústico, un gran abrazo al enorme Mafuba. Los felicito por el laburo que están haciendo. Tengo todos los episodios del podcast ya escuchados. Voy a estar esperando mis 5 minutos de fama en esta nueva edición. Abrazo grande para todos.